Recibimos en Las Cosas Como Son al abogado penalista Cristian Salas, que es abogado litigante, que sabe lo que son las audiencias, que sabe lo que los fiscales toman en cuenta para decir una cosa u otra, y que nos dará su opinión sobre la audiencia que se está realizando en estos momentos, en la cual el juez decidirá si acepta o no lo que ha solicitado la Fiscalía, es decir, imponer una prisión preventiva de 36 meses a Jennifer Paredes, que, como se sabe, es la hija y cuñada del presidente Pedro Castillo. Señor Cristian Salas, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en Las Cosas Como Son. Buenas tardes, un gusto acompañarnos. ¿Qué es lo que sabe usted sobre la solidez de los argumentos presentados por la Fiscalía? En este momento la audiencia se está desarrollando y están en la primera etapa, que es la de desarrollar, sustentar lo que se denomina elementos de convicción que vinculan a los procesados con los hechos. El fiscal ha hecho una exposición bastante larga, de más de 2 horas. En este momento las defensas están dando su punto de vista respecto a si existen o no esos elementos de convicción que vinculan a sus patrocinados con los delitos, y el fiscal está planteando 3 delitos: organización criminal, colusión y lavado de activos. ¿Cuál es el más grave? El más grave, sin duda, que es organización criminal, que tiene hasta 20 años de prisión. Hasta 20 el años. más grave. No se añade. Si los 3 delitos fueran confirmados por la justicia, ¿cuántos años tendría Jennifer Paredes? Bueno, se tendría que hacer toda una prognosis, pero si es que los 3 avanzan, tendríamos pues una condena de entre 20 a 25 años. De acuerdo. O sea, es grave la imputación. El fiscal lo que ha narrado son hechos bastante sólidos y, lo más importante, que están basados en datos objetivos. Ejemplo, ha planteado el esquema de la organización criminal y ha hecho una presión importante. Existe una sola organización criminal a criterio de la Fiscalía que tiene diversos brazos y que ha cometido diversos hechos, y por eso hay diversos casos. No es que haya varias organizaciones criminales donde el presidente esté involucrado, no. Hay una sola dirigida por el presidente y tiene varios brazos: Petroperú, SUNAT, Fuerzas Armadas, en este caso Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Ministerio de Vivienda y Construcción, y a partir de ahí despliega diversos brazos. El caso de hoy es el caso Anguía, es el caso de otras 3 obras más, es decir, son 4 obras que habrían sido Chachapoyas, materia de ¿no? colusión. Fuera de Cajamarca. Cajamarca sobre todo, pero una en Chachapoyas. Así creo, es, ¿no? y otra más en Cajatambo, sí. Lima. No, no es Lima, Cajatambo, Cajamarca. Porque hay 2 Cajatambos, ¿ah? Cajatambo acá, que es una provincia de la Sierra de Lima, pero hay un Cajatambo Cajamarca. Ah, debe ser esa. Yo lo corrijo porque yo también pensé lo mismo. Debe ser esa. No, pero es Cajatambo, Cajamarca. Ahora bien, en este caso, que son obra pública, cemento, agua, saneamiento, en Cajamarca y Chachapoyas, ¿cuál es el papel que habría jugado el presidente Pedro Castillo? Como líder de la organización criminal, es el que habría viabilizado la materialización de esos procedimientos de contratación. ¿A través de qué actos? De la dación del decreto de urgencia 102-2021. Octubre del año pasado. Así es. Ese decreto de urgencia no se justifica. No tiene justificación porque asigna presupuesto Sí. a estas municipalidades pequeñitas, Sí. a tal punto que incluso si uno compara el presupuesto de la municipalidad de Chadín o Anguía, incluso superan al de otros gobiernos regionales, ni siquiera municipalidades. Entonces, a partir de ahí se desarrolla todo este esquema que viabiliza estos contratos. Pero cuando este decreto de urgencia fue publicado, no despertó tantas críticas como ahora. Nos hemos dado cuenta con algún retraso lo que se estaba tramando. Así es. Este decreto ha pasado, digamos, inadvertido inicialmente, porque ya con posterioridad es que recién se han identificado con precisión los contratos y las obras públicas, recién con posterioridad. De acuerdo. ¿En qué consiste en este caso específicamente el lavado de activos? A raíz de los actos de presunta corrupción, lo que se habría hecho es el dinero obtenido habría ingresado a las cuentas de los beneficiarios, que serían en este caso a través de los testaferros, que son los hermanos Espino Lucana. A través de ellos se habría hecho el pago, por ejemplo, al alcalde. Por eso es que tenemos al alcalde procesado. Anguía, al alcalde de Anguía, sí. La Fiscalía en este momento todavía está en la ruta respecto a si ese dinero llega o no a los verdaderos líderes o cabecillas de la organización criminal. Ahora, ¿cómo se explica que el señor Espino, y creo que su hermana, que también es responsable de la empresa de ingeniería y construcción, haya recibido dinero
de hermanos de la primera dama. La Fiscalía ya Porque tiene... lo que usted dice es que él se ha enriquecido para luego repartir. No. Pero lo que estamos viendo es que le han dado a él dinero. La Fiscalía ahí tiene el esquema claro. ¿Cuál es? Que efectivamente aparecen dineros depositados a la cuenta de la hermana del señor Espino, que es también Espino, como representante de otra empresa que ha ganado. Pero el asunto es que ese no es el dinero que se obtiene a partir de la buena pro del contrato. Ese es un dinero que, según la Fiscalía, habrían dado bajo la coordinación de Lilia Paredes, la primera dama, a través de los hermanos de la primera dama, para garantizar la ejecución del estudio o expediente técnico, que es la fase previa, la fase inicial, para que justamente se inicie todo el proceso de contratación. ¿Qué fuentes tiene la Fiscalía para establecer estos hechos? Ese es un dato interesante. La Fiscalía hoy ha revelado todo el material probatorio que ha conseguido en estos meses. Lo primero, ya se cuentan con postulantes a colaboración eficaz, sus versiones, la son explicación. los Espino, los dos hermanos Espino. Yo no podría aseverarlo, recordemos que eso jurídicamente está reservado. Salta a los ojos. Públicamente se ha comentado eso, sí. Entonces, esta información está siendo corroborada ¿con qué? Con los vouchers de depósito, con los reportes de movimientos bancarios, incluso las tratativas previas, lo que en su momento simplemente figuraba como registro de visitas a Palacio, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones y Vivienda. Aparte, se ha obtenido los pasajes aéreos de las reuniones, incluso el registro de encuentro en un hotel. Entonces, en la medida en que la investigación ha avanzado, estas declaraciones han permitido recabar toda esa documentación que hoy sustenta el pedido. Ahora bien, hay un punto de doctrina judicial sobre el que queremos ser ilustrados por usted, porque usted nos ha hablado de los elementos de convicción, pero eso no es suficiente para imponer una decisión tan gravosa como una prisión preventiva. Hace falta que haya un riesgo fundado de que la libertad de la persona investigada entrañe un riesgo para el procedimiento de investigación. Es decir, no solamente hay que sospechar que ha cometido los hechos, sino que se puede escapar o bien obstruir el procedimiento judicial. ¿Qué indicadores pueden haber de que estamos ante ese requisito también cumplido? Esto es importantísimo. El Código Procesal Penal exige 3 requisitos para una prisión preventiva y la jurisprudencia añadió uno más. Primer requisito, elementos de convicción graves y fundados. ¿Qué es lo que nos ha mencionado usted antes? Que es lo que la Fiscalía ha presentado. O sea, no es cualquier sospecha inicial, no es cualquier sospecha simple, sino elementos de convicción que generan sospecha vehemente, grave. Se tiene. Prognosis de pena, que la pena sea superior a 4 años de pena privativa de libertad, que aquí se supera largamente. Y tercero, que es el que usted señala, que en realidad es el sustento de la prisión preventiva, que es el riesgo procesal o peligro procesal, que puede ser peligro de fuga, peligro de que escape o el peligro de obstaculización, de entorpecimiento a la labor de investigación. ¿Y qué dijo la Fiscalía sobre este elemento, peligro procesal? En este momento todavía no llegan a ese tercer punto. Están en el primero recién, están debatiendo los elementos de convicción. Pero ¿cuáles argumentos podrían haber de lo que usted conoce de otros casos? De lo que públicamente hemos revisado podría ser en relación al peligro de fuga, el peligro de escapar, podría ser la ausencia de un domicilio específico. La señorita Jennifer Paredes no ha señalado un domicilio específico, señala que por unos días está en un lugar, en Cajamarca, otros en Palacio y así sucesivamente. Eso le quita arraigo domiciliario. Lo otro, arraigo familiar, no tiene familia que dependa de ella. Lo otro, arraigo laboral, no tiene un trabajo hoy conocido, no está trabajando, lo ha dicho ante el juez. Al no tener arraigos, hay un peligro de fuga. Y el otro peligro, el peligro de obstaculización, que seguramente la Fiscalía ahora lo va a sustentar en relación a su no entrega el día de los hechos en que la Fiscalía y la Policía van al Palacio y supuestamente no la encuentran. Usted nos decía que hay 3 requisitos más uno que la jurisprudencia ha añadido. ¿Cuál es ese cuarto requisito? Es la proporcionalidad de la medida, la razonabilidad e idoneidad de la medida. ¿En este caso se aplica? En este caso, a mi criterio, se da. 3 años. Va a resultar proporcional, ¿por qué? Porque estamos ante presunta organización criminal y lavado de activos, que son delitos que requieren actos de investigación de larga data. Usted nos mencionó 3 delitos: organización criminal, lavado de activos y colusión. Explíquenos qué cosa es exactamente colusión. La colusión está regulada en el artículo 384 del Código Penal y consiste en algo muy simple: el negociado en contrataciones con el Estado. Es decir, un funcionario con un privado. Así es. Tiene que haber un funcionario. Siempre. El funcionario público
que, ojo, tiene vinculación directa o indirecta con un proceso de contratación, se pone de acuerdo con el particular interesado, que normalmente es el empresario, para defraudar al Estado. Esto es para direccionar la obra, por ejemplo. Cuando uno lo oye a usted y sin que yo conozca los casos en los que tiene que ver como abogado, tiene la impresión, por la manera como habla, que nos encaminamos a una prisión preventiva inevitablemente. A mi criterio y por la experiencia, sí. Y ojo, esto no es un tema de presión mediática, no es que el juez esté empujado, esté llevado a las narices por los medios de comunicación, no. Objetivamente, técnicamente, se cuenta por lo menos hasta el momento con los dos primeros requisitos de la prisión. Elemento de convicción suficiente, prognosis de pena. En los próximos minutos vamos a escuchar al fiscal con el peligro procesal, que si solo sustenta el peligro de fuga, ya tiene ganada ahí la prisión, porque no hay arraigos en este caso en relación a la cita Jennifer. De acuerdo. Y entre tanto, hemos sabido que la Fiscalía solicita una restricción de no salida del país para la primera dama, hermana de Jennifer Paredes, señora Lidia Paredes. ¿Por qué? En este caso, en la propia alegación de la Fiscalía se ha mencionado hoy a la señora Lidia Paredes y se la mencionó en varios pasajes. ¿Cómo encaja acá, según la tesis fiscal? Como la coordinadora, como la que estuvo al tanto de todas las reuniones, gestiones que hacía su hermana Jennifer con diversas personas para estas tratativas en los contratos. ¿Por qué no prisión preventiva al igual que Jennifer, al igual que su hermana, sino impedimento de salida? Por ese aspecto, el peligro procesal se disminuye en el caso de la primera dama porque ella sí tiene domicilio conocido, ella sí tiene un arraigo familiar. Al haber arraigo, el peligro de fuga disminuye y, por tanto, la prisión ya no es idónea, sino es otra medida menos gravosa. Ahora, el presidente de la República, el señor Castillo, interpreta esto como una colusión, si cabe decirlo, entre un sector de la oposición, la Fiscalía, el Poder Judicial, eventualmente, y la prensa de oposición. ¿Es correcto que el jefe de Estado, que es el garante de las instituciones, se exprese de esa manera e interprete de esa manera el funcionamiento de la justicia? Sobre todo porque tiene parientes que están en este momento bajo la lupa de la justicia. No, no es correcta esa apreciación. Primero, no es correcta la apreciación porque, como se ve públicamente en el debate público, hay especialistas que nos sentamos frente a una cámara y explicamos jurídicamente en qué consiste esto. O sea, dónde está el aspecto político, dónde está la vinculación o un interés ajeno al jurídico, al objetivo. Y lo otro, persecución política se da desde el poder. O sea, el término persecución política históricamente ha sido utilizado por el ciudadano ajeno al poder. ¿Cómo va a haber persecución política si el sujeto investigado está en el poder? El que ejerce el poder hoy es el presidente, es el investigado. Entonces, esa persecución política se cae. Y lo otro, el presidente no actúa correctamente cuando ataca desde el cargo, desde el discurso político, desde la influencia política a la Fiscalía de la Nación. No está actuando correctamente. Quien está atomizando, quien está dinamitando la democracia, el Estado democrático desde el poder, es el presidente. La Fiscalía es autónoma y tiene, por lo que estamos viendo, datos objetivos que motivan su función de investigar y perseguir penalmente. No es una persecución política. ¿Y qué responde usted a los que dicen, sí, pero lo están haciendo con una velocidad totalmente inédita, mientras que otros casos que afectan a otros políticos o expresidentes se demoran años y años y años? Ahí hay una presión muy importante. Recordemos que estas investigaciones al inicio fueron suspendidas por Zoraida Ábalos, fiscal de la Nación. Hoy se ha retomado. Todavía esta no, porque ni se sabía esta. Esta ni se sabía. Una primera sobre ascensos, ¿no? Pero vinculada igual, sí, claro, a esta presunta organización. Abrió la caja de Pandora. Así es. Entonces, no es que desde un momento se hizo una persecución penal. Hubo esta suspensión y luego cuando se inicia estas investigaciones y se van abriendo poco a poco, es en atención a información que públicamente se va conociendo, alguna extraída de medios de comunicación, otra de los propios colaboradores o delatores que ya se iban acogiendo a este beneficio, y la Fiscalía va encontrando datos objetivos. No nos hemos quedado en el dicho de, sino que ya hay datos objetivos. ¿Y por qué esta investigación avanza y pareciera que las otras no? Bueno, solo pongo un ejemplo. El caso Fuerza Popular, el caso Cócteles, que hoy está en etapa intermedia
aún estamos en la subsanación de la subsanación de la acusación. ¿Ya? Sí. Ese caso es del 2017. La investigación empezó en 2017 y ¿sabe cuándo el fiscal recién acusa? En marzo del 2021. Entonces, ahí no podemos decir, ah, no, ahí trataron de beneficiar a Fuerza Popular. ¿Quién investigó? José Domingo Pérez, un fiscal claramente que se va más allá del aspecto objetivo y prácticamente tiene una obsesión contra ese partido. Entonces, ahí no podremos decir, ah, mira qué trato tan diferenciado. Lo que pasa es que estas investigaciones demoran y por eso es que usted correctamente me hacía la pregunta. Pero es una investigación, una prisión por 36 meses, sí, porque los casos son de esa naturaleza, demoran. De acuerdo, señor Salas, el que no demore es usted, que contesta claro y conciso, cosa que le agradezco, porque no todos los abogados son así. Créame que hay algunos que comprenderlos tomamos mucho tiempo. Usted ha sido conciso. Muchas gracias por su presencia acá. Que tenga muy buenas noches, pese a las malas noticias que estamos viendo. Gracias, don Fernando. Buenas noches. Vamos a hacer una pausa y retomamos las cosas como son.